Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo, donde tenemos la utopía, creemos en la utopía de producir un mundo nuevo, un mundo mejor. Soñadores, sí, no somos ni los primeros ni los últimos, así es que lo invitamos a soñar juntos con un mundo mejor, cómo podría funcionar. Vamos a proponer algunas cosas. Primero, para ello hemos estado estudiando historia mundial, los últimos 2500 años, que es lo que nos ocupa en esta línea de programas. También estamos estudiando la historia de México, porque creemos que México vive en el siglo XXI una experiencia importante que queremos explorar, queremos estudiar, analizar y hasta debatir, porque creemos que podría aportar algo hacia el cambio de este mundo, hacia la realización de esta utopía. Pues gracias por sintonizar. Le pedimos que se nos ayude. Si juzga que estos programas valen la pena, que nos ayude a compartirlos para que aparezcan en el muro de usted, ya sea de Facebook o de YouTube. Estamos en Estados Unidos, México, Mundo. Hoy nos ocupa la Guerra Fría, de nuevo, siglo XX, y hoy vamos a abordar un tema, gracias de nuevo a Diana Uribe, que tiene un canal y que básicamente el material de ella es invaluable. Se lo recomendamos mucho, busque su canal, escúchela, óigala. Yo me pasé semanas y semanas, y no meses, escuchándolos prácticamente todos los mensajes que tiene, creo que arriba de 500, aborda temas de historia de una manera, impecable, bárbara. Se lo recomendamos y esto pues no será la excepción. Repasamos los conceptos de ella en este programa. Pues esto es entonces lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias de nuevo por sintonizar. Este programa no será tan largo, así es que lo terminaremos más o menos, por lo menos más pronto que los anteriores. Esta es nuestra meta, que no sean muy largos. Muchas gracias, compartan nuestro programa y pasamos entonces ahora a lo que les tenemos preparados en este tema de la Guerra Fría, y vamos a abordar lo que es el espionaje. Quiero regresar un poquito, dice aquí, el oscuro y macabro mundo del espionaje. Cuando yo empecé a analizar este tema, al principio no le hallaba yo, digamos, el objetivo, la importancia de por qué Diana lo había abordado. Y poco a poco me cayó el 20, como dicen por ahí, así es que hoy lo considero extremadamente importante. El espionaje, o sea, los espías, el espiar, es algo que se ha llevado a cabo por siglos y es importantísimo entenderlo si vamos a cambiar el mundo. Acuérdense que todo esto es en preparación, estamos echando un cimiento para luego sacar conclusiones. Así es que le agradecemos de nuevo que camine con nosotros. Muy bien, pues en este programa vamos a hablar del espionaje en la Guerra Fría, los tipos de espionaje, instrumentos de espionaje y el oscuro y macabro mundo del espionaje. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en materia. La Guerra Fría y los espías, protagonistas, quiénes son, cuál es su función. A lo largo de los relatos sobre la Guerra Fría hemos visto sus orígenes en la conferencia de Potsdam, los principales escenarios, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Indochina, Medio Oriente. También hemos visto sus principales intereses, que obviamente es el petróleo, la presencia en el Asia. Hemos visto su epicentro, o sea, el núcleo histórico, que no es otro que Europa del Este. Vimos también el proceso de Hungría, cuando tratan de ver una oportunidad de buscar librarse, digamos, de la Unión Soviética, la quieren aprovechar y son prácticamente aplastados. Esa experiencia la vimos en el programa pasado. Ahora hablaremos de los protagonistas de la Guerra Fría, a saber, los espías, porque esta es una guerra de espionaje, o sea, la Guerra Fría. Por eso se llama fría, porque no es una confrontación del tipo tradicional de la guerra convencional, sino que es una guerra por la información, por la difamación y por la traición. Es el mundo de los espías, espionaje ruso. Vemos espías primeramente en tiempos de la Revolución Rusa. Hubo un personaje oscurísimo que se llamaba Félix Dzerzhinsky, quien va a tener una idea absolutamente diabólica, y es que cuando se está montando la Revolución Rusa, él parte de la idea de que, puesto que va a haber oposición, para que la oposición se haga visible, se pueda controlar, se pueda identificar y se pueda acabar con ella desde su mismo origen, se inventa una fórmula que se llama el fideicomiso. El fideicomiso es una oposición que se infiltra desde el comienzo por los organismos de inteligencia que induce a las personas que están en desacuerdo con la revolución a manifestarse en tal sentido para que puedan ser identificadas. Esta idea tan supremamente diabólica, porque es jugar con el pensamiento del otro para hacerlo a través de su propio pensamiento, traicionarse. Se trata de un sistema de control total, de tratar de entrar en la mente de los otros, manipular la mente de las personas y hacerlas creer lo que usted quiera que crean, que piensen y adoren el régimen, por la manera como se manipula su propia estructura de libertad y de pensamiento.
George Orwell hará de esto una gran obra de la literatura universal. La figura del gran hermano es tomada de este fideicomiso. Esto ocurre en tiempos de la Revolución Rusa y esa fuerza que va a crear Cersensky, ese servicio de seguridad del Estado, esos servicios de inteligencia que él creará, recibirán el nombre de la Checa, que fue la primera policía que se monta en tiempos de Lenin cuando está empezando la revolución. La Checa va a tener otros nombres. Más adelante estará la Orquesta Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Luego se llama la G+. Luego se va a llamar la NKVD y la bisnieta de la Checa se va a llamar la KGB. Entonces, la KGB es el organismo de inteligencia, el organismo de control del Estado soviético y es una evolución de la Checa. La Orquesta Roja, habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la guerra contra los alemanes, va a montar uno de los servicios de espionaje más impresionantes y son de los que más van a lograr sacar información. La Orquesta Roja va a entrar en consonancia con los aliados, pero los mismos miembros de la Orquesta Roja van a ser después ejecutados en Lubyanka porque llegaron a conocer demasiado de cerca todo el proyecto del poder soviético como para dejarlos por ahí vivos con ese montón de información. Ahí arranca todo esto. Dzerzhinsky es un personaje absolutamente indescifrable y la sede estaba en Lubyanka. Lubyanka era antiguamente un palacio de los Ares y ahí va a ser la sede de la prisión de Lubyanka, por la que tendrá una de las connotaciones más terroríficas de toda esta época. Allí había una estatua de Dzerzhinsky que fue de lo primero que arrojaron, por ser un símbolo muy fuerte de todo el aparato represivo del Estado, que aquí fue impresionante en el caso soviético y que va a tener seccionales en todos los países de Europa del Este. Espionaje alemán. De las seccionales de los países de Europa del Este, hay una que va a ser particularmente brava y agresiva, que va a ser la llamada Stasi. La Stasi son los organismos de seguridad de Alemania Oriental, la llamada República Democrática Alemana. Eso va a tener un organismo de control que va a ser de los más eficaces. Eran 17 millones de personas las que vivían en la Alemania Oriental y 5 millones de personas estaban vinculadas directa o indirectamente a los organismos de la Stasi. Imagínese usted. O sea, que era una sociedad de sapos. Había también un altísimo nivel de relación y estaba la policía que custodiaba el muro, que eran los topos, que eran los que estaban custodiando todos los puestos de allá. La Stasi era la filial más brava de lo que son los organismos de inteligencia dentro del bloque soviético, del bloque comunista. Más adelante, cuando haya acceso a los archivos de Stasi y haya caído el muro de Berlín, veremos todo lo que se descubrió cuando despenalizaron esos archivos, cuando estuvieron en el poder del mundo, porque las organizaciones de derechos humanos tomaron inmediatamente esos archivos para que el mundo conociera la verdad y no quedaran sepultados bajo el esquema de secretos y de seguridad de cualquier gobierno de los que pudiera estar involucrado en el contenido de esos archivos. Espionaje inglés. Por el lado de los ingleses, que son una parte fundamental del mundo del espionaje, existe el MI5 para mirar al interior y el MI6 para mirar al exterior. Los ingleses tienen una facilidad nata para el espionaje y esto por varios motivos, porque el colonialismo les dio la capacidad de poder mimetizarse, de poder pasar desapercibidos o disfrazarse. Desde las épocas del personaje Richard Burton, que lo hemos visto muchas veces en estas historias, desde las montañas de la luna en adelante, que fue el primer hombre blanco en entrar a la Meca, ese que hablaba 16 idiomas, que estuvo en los burdeles de Turquía, ese personaje que se hacía pasar por toda clase de disfraces, que conocía todas las lenguas, que conocía el mundo de Oriente, personajes así eran espías. Él personalmente estaba todo el tiempo transmitiendo información para los británicos. Entonces el esquema del colonialismo europeo de divide y triunfarás, de montarse sobre una tribu para someter a otra, sobre un poder para someter a otro, exigía un conocimiento muy cercano de las culturas y de las civilizaciones. Y eso hacía que ellos tuvieran mucha capacidad de mimetizarse, pues no en vano inventaron ellos la antropología para entender con quién se estaban metiendo y de qué manera. Entonces, por un lado, la experiencia colonial les da a ellos una capacidad de entender distintas culturas y civilizaciones a las suyas, y por el otro lado, la educación inglesa, basada en no demostrar los sentimientos, en que los sentimientos son un asunto personal. Lo que yo sienta, lo que yo experimente y lo que a mí me pasa, no lo debe saber nadie porque es un acto de intimidad interior. Esa manera de educarlos para no demostrar ningún tipo de emociones
los hace perfectos para el espionaje. Porque como diría, y aquí lo introducimos y de aquí en adelante vamos de su mano, el maestro de maestros Jean Le Carré. Jean Le Carré va a crear una trilogía que se llama El Topo, El Honorable Colegial y La Gente de Smiley. Él decía que mientras la educación inglesa siga fomentando este tipo de manejo de las emociones, los ingleses van a ser unos espías fantásticos, porque un inglés puede estarse desmoronando emocionalmente al lado suyo en la estación del metro sin que usted lo note. Se puede derrumbar su mundo interior y sigue teniendo la misma cara y sigue esperando el metro. Entonces, Jean Le Carré nos habla de esto y nos introduce en cómo los ingleses van a vivir el mundo del espionaje. Sus primeras tres novelas, El Topo, El Honorable Colegial y La Gente de Smiley, son la trilogía de la Guerra Fría. A Jean Le Carré recientemente le vimos referenciado por la puesta en cine de su novela El Jardinero Fiel, porque esa película gana Oscar y va a tener una impecable puesta en escena. Por eso Jean Le Carré nos ha sido figurado recientemente. Él también tiene otra que sería llevada al cine con Richard Burton, que se llama El espía que llegó del frío. El otro gran maestro de la literatura de la novela de espionaje es Graham Greene. Es Graham Greene, a Graham Greene lo teníamos referenciado hace poquito por la versión de El Americano Impasible, protagonizada por Michael Caine, quien a su vez va a protagonizar la mayor cantidad de películas de espías, desde Funeral en Berlín en adelante. Él va a ser el interpretador del personaje del sargento Olan Palm, va a ser un burócrata que quiere que lo asciendan y siempre va a ser espía. Estos personajes van a ir poblando nuestro mundo y en los ingleses vamos a ver el M15 y el M16. Va a haber un arquetipo que es James Bond, con quien habíamos empezado, el agente secreto 007, al servicio de su majestad con licencia para matar. La gallardía, el estilo hecho montaje cinematográfico inmortal en la historia del género, tanto del cine como del género de los espías, portador y creador de una época y que llevó a la fama a su principal intérprete. Esto va a hacer que haya todo un arquetipo de espías y que los espías se presenten como personajes glamurosos, atractivos, magnéticos, enigmáticos, y este glamour del 007 era el que le daba todo ese encanto. El tipo no se espelucaba, siempre lucía perfecto, pero lo que hacían es muy grave. Alteraba la vida de mucha gente. Entonces, la segunda parte son los británicos, y los británicos van a tener las redes más importantes del servicio de espionaje. Ellos van a utilizar muchos aparatos, a los que tanto les tomaba el pelo el Superagente 86, una creación de Mel Brooks absolutamente soberbia de lo que era la farsa de la Guerra Fría. Eso que tanto le tomaba el pelo a las novelas de espías, ese montón de aparatos, el pisacorbata, que era en realidad una microcámara para poder retratar, el maletín transmisor, el esfero letal, el paraguas con la punta de cianuro. Lo más curioso de todo es que era verdad. En el Museo de Guerra Imperial, Imperial War Museum, está en la sección de espías, están todos los juguetes que utilizaban para el mundo del espionaje. Y lo más increíble era que por exagerada que llegara a ser la farsa y la burla, nunca competía con la realidad, porque estas cosas de verdad sucedían y todos estos juguetes existían. Espionaje estadounidense. Los británicos van a montar todas las redes de espionaje en el contexto de la participación de los norteamericanos. Se refieren a ellos como los primos. Los norteamericanos no podían llegar a las redes porque, para empezar, no podían mimetizarse. Les era muy difícil y no tenían una experiencia que tenían los ingleses en ultramar. Son demasiado autorreferenciales para poderse poner en los zapatos de otros pueblos y otras culturas, y no podían pasar desapercibidos en cualquier parte de la tierra donde se pararan. Todo lo contrario, llamaban mucho la atención. Ellos al final van a sustituir la posibilidad de mimetizarse y crear agentes de campo que pudieran estar infiltrados durante mucho tiempo, valiéndose de los avances tecnológicos, y con tecnología es que ellos van a poder entrar en el mundo del espionaje. Entonces, sobre terreno tenemos a la KGB, al M16 y la CIA, que en ese momento actuaba como protagonistas de la Guerra Fría. Pero a medida que los norteamericanos intentan entrar en las redes de espionaje de los británicos, algo pasaba y no lo lograban, y era que había unos espías de los años 1930, un círculo que se conoció como el Círculo de Cambridge. Ese círculo era de unos lores de lo más eximio de la realeza y de la crema de la sociedad británica, que se habían convertido al comunismo hacia los años 1930, y de ellos se va a inspirar el topo de Jean Le Carré. Se inspira en Kim Philby. Estos espías lo que hacían era desviar toda la información y llevársela a la Unión Soviética. Un topo
Es un personaje de profundidad, un personaje a quien lo van alimentando con información que sea útil para que vaya ascendiendo y ascendiendo hasta que se gane la confianza plena. Es un durmiente, porque puede durar 20 o 30 años sin transmitir información, pero cuando empieza a transmitir información, es de vital valía, que vale la pena el tiempo invertido en su ascenso y en su silencio. Eso es un topo. Es uno de los modelos más elaborados de espionaje. Esto lo introdujeron los ingleses durante mucho tiempo, pero también lo había en el otro lado. Y este círculo de Cambridge va a tener uno de los más famosos, que es precisamente Kim Philby. ¿Por qué espiaban? Pero ¿por qué espiaban? ¿Por qué traicionar a su país? Traicionaban a su país por varias razones. Por ideología, porque muchos creyeron en el comunismo de una manera tan real, compleja y absoluta, que el comunismo les era más importante que el sentido del Estado nacional. Recordemos que el comunismo es una doctrina supranacional. Había quienes creían en el comunismo y puesto que lo representaba la Unión Soviética, había quienes le entregaban todo a la Unión Soviética. Richard Sorge, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, siendo alemán, es el que le va a revelar a los rusos el secreto de que los japoneses no van a atacar y eso le permitió a Stalin mover todas las divisiones de Asia a las zonas de la Rusia europea y estar preparado para la futura invasión que Alemania le iba a hacer. Era un espía alemán, sin embargo, dio esa información que era de vital importancia para la Alemania porque era comunista. Lo mismo que él, Kim Philby y los del Círculo de Cambridge van a ser comunistas y cuando los pillan, eso va a ser un escándalo que nadie cuando los van a agarrar. Cuando los descubrieron, Philby se asiló en la Unión Soviética y moriría en 1988 y fue enterrado como un héroe con todos los honores en la Unión Soviética. En Inglaterra se le considera un traidor y en el Museo Imperial de la Guerra está su biografía. Estos personajes son o grandes héroes o traidores, cuyos nombres no se pueden pronunciar, son personajes extremos. Otro de los grandes espías va a ser Dmitry Polyakov. Polyakov va a ser un espía para los norteamericanos y lo va a hacer porque es de origen polaco y porque como Polonia ha sido tan maltratada por la Unión Soviética, la razón por la cual la gente espiaba contra la Unión Soviética era porque esas nacionalidades rotas y despedazadas que hemos visto a lo largo de los procesos de colectivización forzosa, que hemos visto a lo largo de las anexiones de otros pueblos como Lituania, Letonia y Estonia, o a través de la manera como se cobraron procesos de reforma, como habíamos visto en la Europa del Este, esas alas rotas, esas heridas nacionales, también hacía que hubiera espías que, formando parte del bloque soviético, espiaran a favor de británicos o para los norteamericanos para de esa manera sacar su sentido de venganza por lo que habían hecho contra su pueblo, contra los soviéticos o porque estaban en contra de las armas químicas, como fue el caso de Polyakov. Polyakov llegó a revelar información importantísima en el caso de la crisis de los misiles de Cuba. Él fue quien reveló la importancia del armamento soviético y de la capacidad nuclear que había en las fotografías que se lograron revelar, y eso fue lo que detonó la crisis más seria y más peligrosa de toda la Guerra Fría. Otra razón por la que se espía puede ser por adicción al peligro. Había algunos que decían que era emocionante e impresionante tener una doble vida, incapaz de ser detectada. Otros se metían por el viejo truco de la plata, porque se pagaban tan grandes cantidades de dinero por la información que iban por la vida del mundo del espionaje. Son muchas las razones que llevaban a la gente a espiar, pero espiar es traicionar. Es un acto de traición muy grande, que fue el modus operandi de la Guerra Fría. Todo esto va empezando en tiempos de la Guerra Fría, desde la conferencia de Potsdam. El primer caso, digamos, de espionaje de la Guerra Fría tiene lugar en Los Álamos, Nuevo México, cuando estalla exitosamente el experimento de la bomba atómica en relación con Hiroshima y Nagasaki. Primero se hizo un experimento y ese experimento es el que van a avisar a Truman. Mientras Truman negociaba en Potsdam, le dicen que el bebé ha nacido bien. Cuando estaba haciendo ese experimento, ahí había dos personajes, Ted Hall y Klaus Fuchs. Ellos fueron los que más adelante pensarían que no era saludable, que era peligroso, que solamente Estados Unidos tuviera la bomba atómica cuando el equilibrio de la Guerra Fría ya estaba empezando a plantearse, que solamente ese poder en manos de Estados Unidos era demasiado inmanejable. Ellos le van a dar los secretos de ese poder a la Unión Soviética y esa información le va a ahorrar a la Unión Soviética 2 años de investigación y le fue clave para desarrollar la bomba atómica. Eso es lo que le va a dar el carácter atómico a la Guerra Fría. Eso es lo que va a hacer, eso es lo que van a hacer ellos y ahí ya las cosas se van a convertir en un equilibrio de terror.
O sea, el equilibrio del terror empieza a presentarse cuando también la bomba atómica la poseen los soviéticos. En 1949 los soviéticos poseen la bomba atómica y es gracias a la información que dan Ted y Klaus. Sin embargo, no serían ellos dos quienes irían a la muerte por ello. Quienes serían ejecutados por la sospecha de estar transmitiendo información relacionada con la bomba atómica a los soviéticos sería, en uno de los casos más famosos y más emblemáticos de la época, el matrimonio de Otto y Julius Rosenberg. Ellos fueron detenidos en su casa mientras sus pequeños los contemplaban. Fueron llevados a prisión y fueron ejecutados contra las protestas del mundo entero que había visto a los Rosenberg. Hasta el Papa pidió clemencia y no hubo clemencia para los Rosenberg. En ese momento había una fe plena en la inocencia de los Rosenberg de parte de toda la opinión pública. Después, cuando se revelaron los archivos, decían que ellos podían haber estado al final vinculados al manejo de los secretos. Eso no se ha esclarecido todavía, es una cosa que sobre la cual hay muchas versiones. Sabemos a ciencia cierta que Ted Hall y Klaus Fuchs, porque ellos mismos lo confesaron, fueron los que dieron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos. De Otto y Julius Rosenberg todavía hay mucho misterio que rodea eso, pero ellos fueron ejecutados en la silla eléctrica y esto fue uno de los momentos más álgidos del macartismo que habíamos visto en otro episodio. A través de la Guerra Fría se desarrolló una persecución interna contra la conciencia y contra la libertad de pensamiento en Estados Unidos y unas purgas que mataban de 5,000 en 5,000 en la Unión Soviética, y como eran las dos caras de una misma moneda, en estas dos caras de la moneda el espionaje era el núcleo. Entonces, son muchos los casos que van desarrollando el espionaje. Está también la CIA, Central Intelligence Agency, bajo Harry Truman, que originalmente se llamaba la OSS, Office of Strategic Services, bajo Franklin D. Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el servicio de inteligencia británico está muy pobre en términos de presupuesto, pues Inglaterra, aunque ganó la guerra, quedó muy mal económicamente. Con la Guerra Fría se va a reactivar y empieza a haber más presupuestos y la CIA va a entrar a formar parte de este juego, y por los intereses de la Guerra Fría empiezan a realizar operaciones en el extranjero y ya no solamente reconocen la información, sino que van formando una compañía con sede en Langley, Virginia. Originalmente se va a llamar la CIA, antes OSS. Hay otros servicios de inteligencia que se van a crear en esta época, pero que tienen intereses demasiado específicos y definidos, y que solamente cuando el juego de la Guerra Fría toca sus intereses de alguna manera, ellos se ven involucrados. De otra manera, no. Ese es el caso del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, pero esos tienen que ver solamente con la seguridad de Israel y con la creación del Estado de Israel. Están completamente infiltrados con el mundo de los árabes. Habíamos hablado de cómo a los norteamericanos les costaba mucho trabajo infiltrarse, pero los israelitas sí se parecen mucho a los árabes y a los turcos y a todos porque son semitas. Los turcos no son semitas, pero los israelitas y los palestinos sí lo son, y se pueden meter y mimetizar en la región, y tienen todavía uno de los organismos más eficaces de control, que es la Mossad. Pero ellos solamente se meten con el conflicto con los árabes y la seguridad de Israel, no más. Eso es lo suyo. Otra forma de servicios de inteligencia que también era muy muy específico, muy interno de los ingleses, era el IRA, que se encargaba de intervenir e infiltrar los servicios de inteligencia británicos. Esos son, digamos, conflictos locales o de alcance limitado, mientras que lo de la KGB, la CIA, el MI6 eran globales. Algunos tienen un alcance limitado y muy específico, mientras que otros tienen que ver con todo el mundo y van involucrando a países y se van metiendo en todo el engranaje según lo requieran las circunstancias. Hay otro caso muy importante, el del espía George Blake, norteamericano, que vio en la guerra de Corea cómo los aviones pasaban sobre la población civil, volando bajito, y arrasaban a la población civil. Vio matar niños y vio las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea. Cuando vio todas las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea, él pensó que estaba en el mando equivocado, y esto lo llevó a pedir contacto con los soviéticos para empezar a espiar para ellos. Los soviéticos hicieron un túnel muy grande en Berlín y establecieron una cantidad de redes telefónicas por las cuales van a pasar una cantidad de información de forma permanente. Los norteamericanos hacen también un túnel, y ese túnel lo van a usar para infiltrar, para obtener información que los soviéticos compartían por sus redes telefónicas. A eso se le va a conocer como el túnel de Berlín. Hay un momento en que los soviéticos saben que están infiltrando su información, pero si llegan a notificarle a norteamericanos que saben que están filtrando esa información, los norteamericanos inmediatamente entenderían que es por George Blake. Hay ocasiones en que un espía es tan valioso que solo él puede dar cierta información, y que si usted dice que hay un túnel y que están infiltrando las redes telefónicas, usted inmediatamente vende la única posible fuente que pudo haber dado esa información. Ese era Blake.
Hay un momento que los soviéticos inclusive prefieren que se filtre información de verdad, que se filtre con tal de no quemar la figura de Blake por lo importante que era. Eso va a pasar muchas veces. Cuando los soviéticos iban a atacar el movimiento Solidaridad, cuando se va a dar el contragolpe con Juraselsky, en la época en que Polonia empezaba los movimientos, mucho más adelante, en 1981 y 1982, cuando inicia el proceso de lo que conduciría a la caída del socialismo, al final en Polonia, cuando empieza ese proceso de solidaridad, saben que los soviéticos van a atacar, saben que va a haber un contragolpe a través de Gerulesky, pero no le pueden avisar a Solidaridad, porque si le avisan, inmediatamente se delata la fuente y lo hubieran podido evitar de haberles podido informar. Ahora, para que los espías existan, tienen que exagerar la información, tienen que mostrar al enemigo infinitamente más poderoso, más agresivo e infinitamente más peligroso, porque entre más peligroso sea el enemigo, más se justifica la presencia de la persona que lo denuncia. Usted tiene que tener un enemigo terrible, espantoso, malo, de malas entrañas y malas mañas y malos motivos para que se justifique la existencia del organismo de inteligencia que lo va a combatir. Una de las estrategias más importantes de la Guerra Fría es la mentira, la exageración y la difamación. Entonces las armas tenían que ser muchas y totales y complejas y letales. Las intenciones tenían que ser las más tenebrosas para justificar la existencia de presupuestos, para justificar la calidad de la información, porque había muchísimo comprometido en el juego del espionaje. Cada uno de ellos tenía que demostrar que la información que daba valía la pena y que era de vital importancia. Por ende, la exageraban. Lo que en esa época era un factor de venta de lo que era el mundo del espionaje era la mentira. Es muy importante tener en cuenta que siempre que hay procesos de espionaje y demostrar la naturaleza del peligro del enemigo, la exageración en la naturaleza del peligro del enemigo es parte fundamental del oficio del espía. Más adelante veremos en La Casa Rusa, también de Jean Le Carré, cómo se había exagerado deliberadamente la peligrosidad de la capacidad de los misiles de la Unión Soviética. Como esos misiles no tenían ni medianamente la capacidad de dar en el blanco, leo de nuevo. Más adelante veremos en La Casa Rusa, también de Jean Le Carré, cómo se hablaba. Se había exagerado deliberadamente la peligrosidad de la capacidad de los misiles de la Unión Soviética, cómo esos misiles no tenían ni medianamente la capacidad de dar en el blanco, cómo se pensaba, pero se necesitaba que fueran muy peligrosos para que se justificara la existencia del espionaje. Como así funcionan las cosas, se necesita que el enemigo sea demasiado peligroso, porque el enemigo en el mundo de los espías es como el demonio en la Edad Media. Tiene que ser una posesión diabólica de la que no se libre nadie, la que justifique que tanto billete se haya ido en redes de espionaje durante 48 años, porque esto eran desarrollos tecnológicos. Esto más adelante se va a complementar con los satélites, los servicios de rastreo, con seguimiento de llamadas. Ellos sí eran capaces de infiltrar cualquier cantidad de llamadas y en el caso de los norteamericanos esto va a ser sumamente sofisticado. Lo que no podían era procesar toda esa cantidad de información y a veces la procesaban muy tarde, porque eran demasiados volúmenes de información los que llegaban de todas partes del mundo, grabados en toda clase de aparatos. Por eso es que Misión Imposible es una de las películas emblemáticas de las series, la serie del señor Phelps, de la que hemos hablado, porque era así como se daban las misiones. Esto se va convirtiendo en un juego cada vez más complicado. ¿Qué es lo que se busca con el espionaje? Saber cómo está el sistema defensivo del otro, qué tiene en materia de armas nucleares, de armamento convencional, cuántas divisiones tiene, qué planes de ataque tiene, cómo se va a dar una infiltración. Por ejemplo, lo que habíamos visto del caso de Irán, donde depusieron al primer ministro por la nacionalización del petróleo y habíamos hablado del señor Phelps planeando la operación. Este tipo de operación emblemáticas en términos de ser como arquetipos. De aquí en adelante, las operaciones se van a hacer así. Son operaciones encubiertas, operaciones sobre las cuales nadie reclama ningún tipo de autoría. Si usted o alguno de sus integrantes resulta capturado o muerto, dice Diana, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Esa era la primera regla. Los espías tenían una cápsula de cianuro para tomársela en el caso de que fueran detenidos, porque la confesión de ellos implicaba la caída de una red. El oscuro y macabro mundo del espionaje. Con el esquema de los espías se va a averiguar los secretos militares del otro, los secretos políticos del otro en el caso de los organismos de inteligencia directamente. Se van a planear golpes de Estado a los países en los cuales se van a suplantar los jefes existentes por otros que sean de los intereses de quien quiera que sea el organismo que haga los golpes de Estado. Con esto se van a manipular gobiernos, destinos, se van a dar informaciones falsas, se va a dar información falsa sobre personas que eran honestas, porque hay que difamarlas. O sea,
es una manipulación de toda la imagen y de la información para fines de la guerra. La Guerra Fría es una guerra ideológica, es una guerra de espionaje. Aquí se van a tratar de infiltrar unos a otros. Al principio, los espías, visto en el caso de James Bond, eran muy aprobados en Inglaterra. Se les consideraba glamurosos y sofisticados y eso tenía hasta su gracia. Pero deja de ser chistoso y de tener su gracia cuando por un lado se descubre lo del círculo de Cambridge, el asunto de Kim Philby. Pero por otro lado, lo de Prófumo, lo de Profumo, quien murió recientemente, va a ser uno de los que más va a tener efectos más devastadores sobre la sociedad, sobre el mundo del espionaje, porque va a tumbar el gobierno. Se trataba de un personaje que era el secretario de Defensa británica, que tenía relaciones con una prostituta finísima, lo que llaman una cowgirl, que a su vez era la amante de uno de los más importantes espías rusos del servicio soviético, de los ligados a la parte naval de los soviéticos. El hecho de que ella fuera simultáneamente amante de Prófumo y amante del soviético ponía en peligro el tipo de secretos militares que Prófumo supiera, porque se suponía que a través de ella pudieran revelarlos y se enteraran los soviéticos de primera mano. Nunca se pudo comprobar esto, pero el asunto llegó a mayores, porque eran un poco de pachangas y fiestas que se organizaban con miembros importantísimos del gabinete británico, donde un hombre proveía a las prostitutas, y en una de estas fiestas, una de ellas resulta que al mismo tiempo es amante de un espía ruso. Este escándalo va a ser de tales proporciones que en las siguientes elecciones el gobierno conservador va a perder el poder. Le va a costar al gobierno conservador el poder y subirán los laboristas. A partir de ahí, después del asunto Profumo y después del asunto de Kim Philby, el glamour y todo este revistimiento tan supremamente exótico va a dejar de parecerles chistoso, porque lo que se puede llegar a filtrar a través de esto es de gran envergadura. Secretos de la OTAN, secretos del Pacto de Varsovia, se infiltraban a través del juego de los espías, porque básicamente lo que usted quería saber es cómo estaba escrito el escenario de operaciones del otro, cómo se moverían las tropas del Pacto de Varsovia, cómo se movería la OTAN, qué pensaban respecto al conflicto de un país, si lo iban a intervenir o no, de qué manera, en qué forma, para que el otro reaccionara y decidiera, por ejemplo, intervenirlo primero. Es todo un teatro mundial que se está manejando con especulaciones, rumores, microfilms, cámaras e información que la gente va dando, interrogatorios. Mucha gente va a morir en el juego de los espías. Cada vez que cae una red, mueren todos los integrantes. Muchos serán los costos, pero los casos del espionaje, la manera como se va a desarrollar en términos de armamento, misiles, cohetes, las crisis que van a producir, los casos más emblemáticos y la manera como Orwell va a ilustrarnos en 1984, este mundo tan sombrío y tenebroso de los espías es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Pues es así como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que como yo hayan aprendido mucho y se esté formando este cuadro muy necesario para poder debatir, dialogar en cómo vamos nosotros a cambiar el mundo cuando se tiene este trasfondo, ¿verdad? Esta historia en todos sus aspectos a lo largo de estos 2500 años que hemos estado estudiando. Pues nuevamente, muchísimas gracias, muy agradecidos por habernos sintonizado y les vamos a esperar en el próximo programa. Pásenla muy bien y será hasta entonces.